nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación del catecismo básico para adultos. Al final de este catecismo tenemos un artículo sobre la importancia, necesidad de frutos del catecismo. En las dos charlas anteriores hemos hablado de lo que dice la Sagrada Escritura, el derecho de la Iglesia acerca del catecismo y lo que dicen los papas. Ahora veamos lo que dicen los santos, acerca del catecismo. Esto también es algo muy hermoso. San Antonio María Claret, en su autobiografía, número 275, dice que el catecismo preserva a los niños del error, del vicio y de la ignorancia, y los forma en la virtud. Es enorme esto. El catecismo preserva al joven y al futuro padre de familia, madre de familia, abuelo, del error, del vicio y de la ignorancia, y los forma en la virtud. El mismo santo escribía que el remedio para neutralizar la paganización de la sociedad y los sectarios y destruir sus calumnias es la formación de un buen clero, formar bien los sacerdotes, sabio, virtuoso, celoso y de oración, por una parte. Por otra parte, catequizar y predicar a los niños, niñas y demás gentes y hacer circular libros buenos y hojas sueltas. Entonces, para reformar la sociedad cristiana, católica, bien el santo ve dos cosas. Uno, formar bien los sacerdotes, los seminaristas, religiosos, religiosas, que sean sabios, que conozcan la doctrina, virtuosos, celosos, no celos de envidia, sino celos de trabajo, generosos, caritativos y finalmente de oración. Y de otro lado, catequizar y predicar a los niños, niñas y demás gentes, catequizarles y predicarles, y también dice hacer circular libros buenos y hojas sueltas. Y bien, estos audios es como hacer circular estos libritos, ¿no? El mismo santo decía, veo que el mundo está perdido y no sé hallar otro medio que la formación de un buen clero. El segundo medio es la formación de la juventud de ambos sexos. Esto lo decía San Claret. El mundo está saturado de sociología y falto de catecismo. Todo el mundo piensa en los derechos y nadie en los deberes. Él escribió un librito que se llama Camino recto seguro para llegar al cielo. Bien, el libro Camino recto y seguro para el cielo es también el más recto y seguro para vivir en la tierra. Yo solo veo aquel catálogo de deberes de los diferentes estados, deberes de los padres, de los hijos, de los maridos, de los jóvenes, de los hacendados, ricos, de los pobres, deberes de los negociantes, de los artesanos, de los trabajadores del campo. En ninguna parte hablo de derechos. Eso lo dice en su libro Escritos Espirituales, página 225, nota 35, edición de la BAC. ¿Por qué dice esto? Porque dice, si cada uno cumple con sus deberes, entonces respetará los derechos de los demás. Hoy se habla mucho de derechos humanos, bonitas palabras, pero en lo concreto, si cada quien cumple con sus deberes, ipso facto cumple con los derechos ajenos. Ahora hablan de derechos, pero sin deberes. No funciona. Derechos sin deberes no funciona. Si yo cumplo con mis deberes, cumplo con el derecho del ajeno. Cuando un marido cumple con sus deberes, cumple el derecho de su esposa y sus hijos. Cuando la mujer cumple con sus deberes, cumple el derecho de sus hijos, de su marido, etcétera, etcétera. San Juan de Ávila, otro santo, decía, y se dedicaba a la instrucción de los niños, y decía, ganada esta tierna edad, se ganaba y recobraba toda la república, porque los pequeños pasan a ser grandes y per su mano se gobierna la república. La buena educación y enseñanza de la doctrina cristiana es la fuente y raíz de todos los bienes y felicidades de una república, al paso que al educar mal a la juventud es envenenar las fuentes comunes. Eso decía San Juan de Ávila. La ignorancia del catecismo es un peligro nacional. En efecto, los que no saben la doctrina cristiana son ciegos sin guía, sin luz, en tinieblas. Son árboles sin raíz, navegantes sin brújula ni timón, soldados sin armas, trabajadores sin pan. Eso decía también San Claret. Y en el siglo XV, Juan Gerson,
rector de la Universidad Católica de la Sorbona, escribía, decía algo muy importante y se realizó profético. Decía, habrá quien se admire de que nos amenace un gran cataclismo religioso y social, cuando ya son muchos los que tienen por indigno de un teólogo, de un famoso literato o de hombre investido de alguna dignidad eclesiástica, que se dedican a la enseñanza de doctrina, sobre todo de los niños. Entonces, cuando uno era sacerdote, teólogo, letrado, bien decía, yo no voy a enseñar a los niños porque esto disminuye mi dignidad. Bien, esto llevó a la catástrofe del protestantismo. Santo Ignacio de Loyola, al contrario, enseñaba catecismo en la calle, ordenaba a sus jesuitas, por ejemplo, Lainez y otros estuvieron en el Concilio de Trento, en tiempo libre en la calle enseñaban catecismo a los niños. Catecismo, catecismo, catecismo. En el siglo XVI no hubiera existido Lutero, Calvino y los numerosos propagadores de la herejía protestante, causando tantos males, tantas guerras civiles, si la ignorancia y la corrupción de costumbres no les hubieran abierto el camino y preparado los pueblos. Hoy, ¿acaso las sectas protestantes en América Hispana, por ejemplo, en África Católica, hubieran hecho tanto daño si los católicos fueran servidos? No. Habrían las sectas protestantes. En nuestros días, dije, arrancado el catecismo millones de almas si los sacerdotes y padres de familia hubieran dado un catecismo completo, católico, íntegro a los bautizados. Si hoy muchos jóvenes son indiferentes en materia religiosa y buscan el sentido de su existencia en el esoterismo, es decir, en doctrinas supersticiosas y falsas, que en muchos casos tienen en forma clara y bajo el agua culto satánico, esto significa un grado elevado de ignorancia de la base de la religión católica. Entonces, en resumen, muchos católicos hoy dejan llevar por nueva era, islamismo, budismo o protestantismo por no conocer su fe. A lo interior debemos agregar con el cardenal Ratzinger, Papa Benedicto, que muchos de los nuevos catecismos católicos no son ni completos ni claros. Esto lo dijo en su informe sobre la fe, edición de la BAC, séptima edición, página 80-81. Para alimentar nuestra fe sería bueno consultar los catecismos católicos de siempre, el del Papa San Pío X, del Padre Jerónimo Ripalda, Catecismo Romano del Concilio de Trento, y Padre Astete, y etcétera, etcétera. Un catecismo católico, catecismo completo. Ya en 1946, el Papa Pío XII lanzaba este grito de alarma: el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, está amenazado no solo por poderes extraños, sino también por fuerzas internas de debilidad y decaimiento. Habéis sido alertados del peligro, la creciente debilidad, el desvitalizante progreso que ha ido avanzando en no pocas partes de la Iglesia, se debe principalmente a la ignorancia, por lo menos al conocimiento superficial de las verdades religiosas enseñadas por el Divino Redentor a todos. Entonces, la decadencia actual sí podemos decir que es fruto de la ignorancia religiosa. Y el Papa Juan Pablo II decía que están equivocados los que quieren suprimir el catecismo con preguntas y respuestas. Y hablando del catecismo San Pío X, el cardenal Ratzinger, después Benedicto, decía, el catecismo San Pío X fue para muchos una guía segura en el aprendizaje de las verdades de la fe, por su lenguaje sencillo, claro y preciso, y por su eficacia expositiva. Y finalmente concluimos como conclusión cuáles son los frutos del catecismo. Enseñar en forma completa el catecismo católico a los niños es el medio más adecuado y seguro de reformar la familia y arraigar sólidamente en ella la virtud. Si las familias son reformadas como consecuencia, la sociedad también será reformada. El catecismo sirve para mantener siempre encendida en el pueblo la llama de la fe y despiertas las conciencias para protegerse contra la corrupción de las costumbres públicas y privadas y salvarse.
El catecismo, decía un padre, el catecismo es luz que ilumina las inteligencias y las guía por el camino del recto vivir. El catecismo es la bandera y programa de Jesucristo, de su iglesia. El catecismo es la teología del Evangelio en pequeño compendio. El catecismo es el más eficaz instrumento para la buena educación, la base, fundamento sólido y firme sobre el que se ha de asentar la vida cristiana. La verdadera clave para hallar la solución de todas las cuestiones sociales, el catecismo es el código de la sana moral, el conjunto de verdades y preceptos que como precioso eslabón nos une con Dios. Esto lo decía el padre Ramón de Muñana Méndez en su libro El sacerdote en oración, meditaciones, Bilbao, 1962, página 313. Y finalmente, el catecismo del niño. En el catecismo, el niño aprende a vivir como debe hacerlo todo hombre honrado y cristiano. Aprende a conocer a Dios, a reverenciarle y servirle. Entreguemos en nombre de Dios a estas almas tiernas a Jesucristo antes que, sojuzgados por la pasión, venga el demonio a apoderarse de ellas, decía San Pío X. Hagamos, queridos hermanos, lo posible para inculcar el catecismo a nuestros hijos, aunque estén grandes. Leamos cada semana unas páginas de nuestro catecismo. Ofrezcamos catecismos como limosna. Tratemos de ser catequistas. Así, con la ayuda de Dios, podremos evitar muchos errores y conducirnos en el camino de la eterna salvación y ayudar al prójimo a salvarse y a vivir de una manera más humana y más cristiana. San Antonio María Claret decía: la mejor limosna que puede hacerse hoy es ofrecer un buen libro. Y San Francisco de Sales, que convirtió 72.000 protestantes, decía: el grado supremo de la caridad cristiana es preocuparse de la salvación del prójimo. Ahora, el catecismo, siendo la crema de la palabra de Dios, la crema de la Biblia de tradición apostólica, y bien dichosos los sacerdotes, los padres, madres de familia, catequistas, que enseñen esto, y si no pueden enseñarlo, que lo regalen. Que hay gente siempre, en lugar de leer revistas protestantes, etcétera, etcétera, que lee. El otro día estaba en la imprenta, había una revista protestante. Miré un poco, dije, ¿qué es esto? Una revista protestante. ¿Y cuántos ejemplares salen? Sacan 50.000 ejemplares. Un mes después, me dijo: padre, esta vez piden 100.000 ejemplares. Y caramba, como decía Ronsard, un poeta católico francés del siglo XVI, Alas decía: la causa de los protestantes es muy mala y la defienden muy bien. Y la nuestra es muy buena, la defendemos muy mal. Qué lástima, qué lástima. Y bien, dichosos los que hacen esta caridad de hacer conocer la doctrina cristiana. Que los hermanos quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional. Ahí está toda la fe de la Iglesia explicada, y tengan también la caridad de reenviar esas charlas a sus contactos. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén.